Hola, soy Manuel, soy abogado y este mensaje lo envío desde mi propia cuarentena y tiene por objetivo informar a la población sobre lo que ocurre y lo que va a ocurrir, por lo menos en un futuro cercano, en nuestro país con relación al decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, que fue decretado el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera. La Constitución Política de la República, que para quienes no lo sepan, es la ley más importante que tiene un país, que ojalá pronto sea modificada por una mejor, establece que en situaciones difíciles para el país pueden decretarse estos estados de excepción. Son varios, con la finalidad de resolver de mejor manera la dificultad vivida. Esto poniendo a disposición los recursos del Estado, tanto materiales como humanos. Particularmente, el estado de excepción constitucional de catástrofe va a regir por el plazo de 90 días, necesitando autorización del Congreso si es que quiere extenderlo después del día 180. Ojo. Este se puede decretar en el caso de calamidad pública, que es lo que el gobierno ha considerado que ocurre en el país desde el momento en el que llegó el virus COVID-2019, que actualmente es considerado una pandemia mundial. Ahora bien, declarado el estado de catástrofe, todas las regiones del país, ya que fue decretado sobre todo el territorio nacional, quedan a cargo de quien se denomina jefe de la Defensa Nacional, que es un militar, que puede ser del ejército, de la armada o de la fuerza aérea, quien asume la dirección y la supervigilancia de su jurisdicción, es decir, de un pedazo de terreno determinado, con las atribuciones y los deberes que la misma ley le señala. La Constitución establece que por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Del mismo modo, podrá disponer que se requisen bienes, que se limite el ejercicio del derecho de propiedad y que se adopten las medidas administrativas necesarias para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Este estado de excepción constitucional le permite, en este caso, al gobierno varias cosas. Primero, asumir el control de todas las clínicas privadas para atender a pacientes, tal como lo realizó el gobierno español. Por otra parte, permite requisar todos los implementos sanitarios y de alimentación de todas las farmacias y supermercados, para ya sea distribuirlos de manera gratuita en la población o para que se determine un racionamiento específico. Incluso podría decretar el cierre temporal de determinados negocios. Al mismo tiempo, los empresarios podrán ir a los tribunales para lograr las indemnizaciones que correspondan por los bienes que les sean requisados. Esto lo señala específicamente el artículo 45 de la Constitución. Ninguna de estas limitaciones se puede extender luego de que se termina el estado de catástrofe. Por lo tanto, calma. Que con estas medidas y las señaladas hoy por el gobierno, nadie va a perder, o eso es lo que se espera. Ahora bien, ¿qué facultades y deberes establece la Constitución y la Ley de Estados de Excepción Constitucional para el estado de catástrofe? Las siguientes. Primero, el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona en la cual se decretó el estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de evitar daños o peligros que hayan dado origen al decreto que establece esta situación de catástrofe, debiendo revisar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción. Segundo, controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de catástrofe y el tránsito en ella. Como se declaró a nivel nacional, esto quiere decir que las Fuerzas Armadas van a controlar todos los accesos fronterizos y en algunos casos incluso el acceso a determinadas ciudades. Tercero, dictar medidas para la protección de los servicios de utilidad pública, de las obras de arte, de los centros mineros, industriales, comerciales y otros puntos que sean considerados estratégicos para el mantenimiento del orden durante este periodo. Cuarto, ordenar el acopio, el almacenamiento o incluso crear reservas de alimentos, de artículos
y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población, así como controlar la entrada, el tránsito y la salida de estos bienes. 5. Determinar la distribución o utilización gratuita o pagada de los bienes referidos para el mantenimiento y la subsistencia de la población en las zonas afectadas. 6. Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público. Ojo, que como esta es una emergencia de carácter epidemiológico, puede incluso impedir el ejercicio de este derecho. Es más, hay que dejar claro que hoy en día en Chile, en consideración al estado de catástrofe decretado, no pueden reunirse en un mismo lugar más de 50 personas. 7. Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona para controlar los efectos que ha provocado la calamidad pública. 8. Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población. 9. Dictar las instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, incluso pudiendo decretar toque de queda para hacer efectiva la cuarentena. Ahora, los estados de excepción constitucional siempre tienen asociados riesgos, sobre todo ante un gobierno que tiene hoy una legitimidad cuestionada como ocurre en el caso de nuestro país. Garantizar el orden público y hacer efectivas las medidas de limitación a la libertad de circulación y de reunión podrían ser un problema grave si no las respetamos. Tenemos restricciones de movimiento, pero manteniendo el funcionamiento del comercio para evitar los desabastecimientos. También puede ocurrir que se tome el control de clínicas privadas, de empresas farmacéuticas, de distribución de alimentos o de distribución de medicinas, para garantizar la salud y la alimentación de las personas. Por ahora, las redes sociales son la mejor forma para manifestarnos, porque una presión popular es peligrosa para el objetivo y para quienes lo buscan. Es así de simple. En mi opinión, no debemos salir de la casa. De todas formas, el llamado a la paralización nacional preventiva es una cuestión que se puede ejercer siempre que sea de forma colectiva, porque así vamos a evitar represiones de carácter individual. El virus COVID-2019 demanda, exige autocuidado. Tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar a nuestras familias y tenemos que cuidar a las personas que se encuentran en riesgo, ya sea que son enfermos crónicos de enfermedades respiratorias o adultos mayores o hipertensos. Hay otros más en la lista, pero esos son los que recuerdo en este momento. Las redes de organización comunitaria son claves para enfrentar esta dificultad y lograr superarla. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar al hito siguiente, que era el hito que vamos a tener que dejar pausado. Pero sobre todo, necesitamos estar vivos. Y la mejor opción por ahora es no salir de nuestras casas, sino exclusivamente para ir por provisiones, para ir a la farmacia o para ir al médico. Para nada más. En cuanto a las recomendaciones de salud, el Colegio Médico ha puesto a disposición recomendaciones específicas y es importante respetarlas para lograr lo que toda la gente ha llamado que es como aplanar la curva, es decir, evitar que sean muchos los contagiados en un momento específico y que esos muchos contagiados lleguen inmediatamente y colapsen el sistema sanitario del país, que es el verdadero problema que genera el COVID-2019. O es el problema que hasta ahora ha mantenido en riesgo permanente a países como Italia. Debemos hacer efectiva la cuarentena cuanto antes. Nuestra salud y nuestras vidas están por encima de cualquier otra cosa. Ojo, es así de simple. Corremos riesgo de muerte porque nos enfrentamos a un virus no conocido por la especie humana y que en este momento tiene en riesgo a toda la especie humana. En lo laboral, particularmente, un mensaje a los trabajadores que se encuentran sujetos a las normas del Código del Trabajo. Es decir, que su contrato de trabajo señala específicamente que va a ser esa la ley que los va a regir. Por favor, revisen el artículo 184 bis del Código del Trabajo. Su inciso tercero
su párrafo tercero, señala específicamente que el trabajador va a poder interrumpir sus labores en el caso de que sea necesario, incluso abandonar el lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables que continuar trabajando implica para él un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El hecho de que exista un estado de catástrofe es un motivo suficiente que permite a las personas considerar que su trabajo le impone un riesgo grave para su vida, para su salud o para la vida o salud de los integrantes de su grupo familiar. Ojo, que esto no es solamente dejar de ir a trabajar. El trabajador debe dejar una constancia en la página web de la Inspección del Trabajo, que es www.dt.gov.cl. Ahí aparecen el resto de las instrucciones que tienen que seguir para dejar esta constancia. Por favor, compartan esta información entre sus contactos. Tenemos que bajar la ansiedad y tenemos que comenzar a irnos hacia nuestras casas lo antes posible, en calma y tratando de evitar el contacto cercano entre las personas. Este bicho se va a ir de Chile en la medida en la que seamos responsables y conscientes de que debemos lavarnos las manos lo más seguido posible y debemos permanecer en nuestras casas hasta cuando la autoridad sanitaria lo determine. Les envío un abrazo a todas y a todos, queridos compatriotas. Les pido por favor paciencia. Esto va a pasar, pero la gravedad depende de que hagamos lo que corresponde en este momento. Y lo principal que corresponde es que nos autocuidemos. Buena suerte y nos vemos pronto.